Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de medio maratón, específicamente de los 5 pilares que se necesitan para entrenar para un 21K. Les voy a estar contando los secretos de mi método por el cual tantos corredores de mi equipo logran sus mejores marcas en medio maratón. Y al final del video voy a estar respondiendo muchísimas de las dudas que me dejaron en redes sociales. Perdón. Así que empecemos rápido, vamos con un video que sea ágil, práctico y muy entretenido para ustedes. Déjenme que paso a la siguiente presentación. Para los que no me conozcan, soy Seb, soy entrenador de corredores. Hace más de 10 años que ayudo a corredores de todo el mundo a lograr sus mejores marcas. Y en concreto, como dijimos, vamos a hablar de medio maratón. Así que vamos a empezar con el primer pilar, que es básico. Es la frecuencia en la cual tenemos que entrenar y correr durante la semana. La recomendación es que el mínimo sea de 3-4 veces por semana, menos de 3 veces por semana de ninguna manera. Desaconsejo completamente que intentes correr un medio maratón si no podés correr al menos 3 veces por semana. Obviamente que dentro de esto hay contextos y hay distintas circunstancias. No es lo mismo una persona que puede correr solo 2 veces por semana, pero el resto de la semana está haciendo bicicleta durante horas, por lo que fuera. Entonces hay distintos contextos, pero en líneas generales digamos que no recomiendo correr un medio maratón si no podés al menos correr 3 veces por semana. Recomendación, superar las 3 veces por semana, porque esto nos va a permitir que el volumen de entrenamiento sea mayor y nos va a permitir que el cuerpo tenga mayores posibilidades de ir adaptándose a las largas distancias, que en definitiva es lo que buscamos. La planificación, el entrenamiento de un medio maratón tiene que estar orientado a que tu cuerpo pueda correr los 21K en un día de una manera en la cual no le genere ni mucho desgaste ni mucho estrés y en definitiva que no lo sufra. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adaptar al cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a adaptar? Corriendo a lo largo de semanas de entrenamiento con una frecuencia de no menos de 3. Lo que yo te recomiendo es 4 o 5 veces por semana para aquellos corredores que ya están buscando no solo debutar en la distancia, sino mejorar sus marcas. Superar las 4 o 5 veces también es completamente posible para aquellos que desean correr los 7 días de la semana. No es lo más recomendable para todos, pero es una alternativa. Obviamente todo esto va a depender en definitiva de lo que va a ser tu planificación, que tiene que ser completamente específica y personalizada para cada uno de ustedes, porque no es lo mismo la planificación de un medio maratón para un corredor que debuta que para un corredor que tiene experiencia. Tampoco es lo mismo para un corredor que debuta a los 30 años que para un corredor que debuta a los 50 años. Y así las circunstancias y las distintas alternativas son infinitas, porque básicamente cada corredor es único. Entonces, la frecuencia se va a definir en base a tus necesidades, tus posibilidades y tus objetivos. Pero para no complicarlos demasiado, mínimo 3 veces por semana. Ideal, yo les diría, entre 4 y 5 veces por semana para corredores populares. Es un número que nos va a permitir alcanzar un excelente volumen de entrenamiento y en reducir en riesgo de lesiones y sobrecargas. Siguiente, que tiene mucha relación con la frecuencia, el kilometraje, el volumen, lo que se llama el volumen de entrenamiento. A la semana deberías poder correr al menos 40 kilómetros. Me dices que no llegas a los 40 kilómetros, ya sea porque te falta tiempo o lo que fuera, y solo llegas a 35, estamos cerca del mínimo, pero te recomiendo no quedarte con el mínimo e intentar superar estos 40 kilómetros a la semana. Como les decía en el punto anterior, lo que nosotros buscamos es adaptación. Entonces, con 40 kilómetros a la semana, 40 kilómetros bien llevados en el sentido de que no los sufras en demasía, van a permitirle a tu cuerpo acostumbrarse y que el día que vayas a correr los 21 kilómetros no lo sufran tantos. Hablo con muchos corredores durante la semana en mis redes sociales y son muchos los que me dicen que corren 20 kilómetros a la semana y en 2 entrenamientos a la semana y que quieren plantearse correr los 21K. Es posible que puedan correr los 21K, no digo que no, pero no es recomendable. No van a disfrutar tanto de la experiencia de correr los 21K. El estrés que le generamos al cuerpo es significativo. Tengamos en cuenta que decimos que si corres 20 kilómetros a la semana, le estamos pretendiendo al cuerpo que corra en un día 21 kilómetros cuando está acostumbrado a correr en toda una semana 20 kilómetros. Es demasiado el estrés que le generamos. Seguramente que lo pueda tolerar, pero ¿para qué? Es innecesario y poco recomendable.
desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del rendimiento, también no vas a poder rendir al máximo de tus posibilidades si solo llegas a un kilometraje tan bajo. Por eso, al menos 40 kilómetros a la semana. Si podés superarlo, yo te diría que entre 40 y 60 kilómetros es un kilometraje más que adecuado para corredores populares de medio maratón. También podés superarlo, ya si hablamos de corredores que buscan mejores marcas y que tienen ya experiencia en correr largas distancias. Pero 40-60 para corredores populares yo diría que es un muy buen número para apuntar. Obviamente que cuando hablamos de kilometraje semanal no me refiero a toda la planificación va a tener el mismo kilometraje. No, la idea es que si hablamos del mínimo de los 40 kilómetros, es que te acostumbres a correr estos 40 kilómetros, obviamente ya avanzado en la planificación. No vamos a empezar con 40 kilómetros a la semana y lo vamos a terminar con 40. Progresivamente vas a ir aumentando tu kilometraje, pero si vos en las últimas 4 o 5 semanas antes del medio maratón ya podés correr los 40 kilómetros a la semana, ya significa que estamos llegando mejor preparados a la carrera y que podemos empezar a ser más optimistas en cuanto a la preparación y al rendimiento. Punto 3, tiradas largas. Es probablemente el entrenamiento más importante, aunque no el único obviamente, en medio maratón y maratón. Si hablamos de largas distancias, bueno, en realidad en cualquier distancia las tiradas largas es un entrenamiento esencial, es el entrenamiento más largo de la semana. Existen distintos tipos de entrenamiento de tirada larga, pero básicamente consiste en el entrenamiento más largo de la semana. Para lo que es una media maratón, el mínimo que te recomiendo es que por lo menos te logres acostumbrarte a correr al menos 15 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que puedas hacer por lo menos 3, 4 tiradas largas durante la preparación del medio maratón, en los cuales corras al menos 15 kilómetros y que no termines destruido. La idea, es, como ya les dije en los 2 puntos anteriores, es la adaptación. A mí lo que me interesa es la adaptación. Entonces, el cuerpo te va dando señales de qué tan adaptado estás a correr largas distancias, y si estás corriendo 15 kilómetros y estás terminando destruido, significa que todavía no estás correctamente adaptado. Entonces, al menos 15 kilómetros, obviamente esto, como les decía antes, es el mínimo. Si ya hablamos de tiradas largas de corredores que buscan mejorar sus rendimientos, ya es completamente posible y hasta recomendable en muchos casos superar los 21 kilómetros en las tiradas largas. Un buen número podría ser 25 kilómetros, pero como en todos los puntos anteriores es completamente relativo y depende muchísimo del corredor. Esto se va viendo en base a cómo el corredor va evolucionando y cómo se va sintiendo. Siempre es clave esto que les decía antes de cómo se terminan las tiradas largas. Y creo que después hay una pregunta de esto, pero bueno, lo quiero resolver ahora. ¿A qué ritmo correr las tiradas largas? Va a depender en buena parte del corredor y la fase del plan de entrenamiento en la que nos encontremos. En mi método, a mí lo que me gusta es empezar las tiradas largas del medio maratón con probablemente el 90-100% de la tirada larga en zona 2, y a lo largo de que van pasando las semanas empezamos a introducir intervalos en zonas de entrenamiento que pueden ser entre la zona 3 alta o la zona 4, va a depender del corredor y el tipo de intervalos. Lo que solemos hacer es una progresión simple que me gusta incluir y que me gustaría que tengan en cuenta es, por ejemplo, con muchos corredores empiezan, una vez que logran correr estos famosos 15 kilómetros en zona 2, ya empiezo a incorporar quizás un fast finish, le llamo, es terminar con 2 kilómetros extra en zona 4 o zona 3 alta, depende del corredor. Y, no, toqué cualquier botón, pero creo que aquí se sigue viendo. Perdón. Entonces, empezar en las tiradas largas a introducir pequeños intervalos a ritmos o más rápidos de carrera o ligeramente más lentos de lo que va a terminar siendo el ritmo de carrera. Estos intervalos, a lo largo de que vamos progresando, a mí lo que me gusta es no solo que la tirada larga sea progresiva en cuanto a kilometraje global, sino también a cantidad de tiempo que corremos a ritmos más intensos. Entonces, cuando ya logramos hacer los 15 kilómetros, bueno, agrego 2 kilómetros finales, o sea 17 totales, 2 kilómetros finales en zona 4, por ejemplo. Semana siguiente, dejamos esos 15 kilómetros en zona 2, con 2 kilómetros en zona 4, y agregamos un descanso y otro intervalo más de 2 kilómetros en zona 4. Por ejemplo, ahí ya tendríamos una tirada larga de 19 kilómetros.
Para la siguiente tirada larga, quizás en vez de hacer un 2x2, como sería eso, reduzco un poco la cantidad de kilómetros en zona 2 y incorporo un intervalo más de 2 kilómetros en zona 4. También lo que podemos hacer es que en vez de que sea un 2x2, sea un 2x3, es decir, por ejemplo, correr 13 kilómetros en zona 2 y después terminar con dos intervalos de 3 kilómetros en zona 4, por ejemplo. Y a mí lo que me gusta dentro de mi método es ir aumentando en las tiradas largas la cantidad de tiempo que vamos pasando a ritmos rápidos. ¿Para qué? Primero esto nos ayuda a generar aún más adaptaciones, también nos ayuda mentalmente a que los entrenamientos sean más entretenidos, también nos acerca más a lo que van a ser las sensaciones de carrera, también nos permite ir midiendo mucho mejor la evolución de cada corredor. Entonces las tiradas largas con intervalos son realmente muy potentes. Tengo también un documento, si les interesa déjenme un comentario, con distintas progresiones de tiradas largas que podemos llegar a incluir en un entrenamiento de medio maratón. Punto siguiente del pilar. ¿Cuánto vamos? No sé. Van como... Bueno, vamos a ir acelerando. Zonas a estimular. Necesitas conocer tus zonas de entrenamiento. Es básico esto. Depende, obviamente, de la metodología del entrenamiento, cómo se van a organizar estas zonas. Personalmente trabajo con un sistema de 5 zonas de entrenamiento. Entonces, dentro de este sistema trabajo mucho en zona 2. La zona 2, los entrenamientos en zona 2 forman parte de toda la planificación del medio maratón. O sea, en toda la planificación de todos los corredores van a tener una buena parte de entrenamientos en zona 2. Y también la zona 4 es sumamente importante, con distintos intervalos. Va a haber intervalos de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, de 3 kilómetros, de 4 kilómetros, de 5 kilómetros. Depende muchísimo del corredor y del entrenamiento a realizar. Pero zona 4 es sumamente importante. Zona 3 alta también. Y zona 5 también puede llegar a tener lugar dentro de la planificación. Todo depende del corredor y obviamente de la fase del plan de entrenamiento. Pero digamos que personalmente los protagonistas, digamos, de la planificación es la zona 2, la zona 4 y zona 3 alta. Las distintas fases del plan de entrenamiento de medio maratón van a ser diferentes para distintos tipos de corredores, por eso no quiero ahondar en ejemplos concretos, pero sí es importante que tengan en cuenta que la zona 2 es la que nos va a acompañar en prácticamente toda la planificación. Para los que no conozcan las zonas de entrenamiento, tengo otro video en el cual les explico cómo las calculo yo, cómo les recomiendo que la calculen a través de un test de FTP y la calculadora que tengo publicada en mi web. Para los que quieran saber cómo acceder, déjenme un comentario o busquen el otro video y van a poder saber con exactitud cómo calcular sus zonas de entrenamiento. Que esto también es un aspecto básico. Yo lo que les recomiendo es que accedan a esa metodología para calcular sus zonas de entrenamiento y repitan este test FTP cada 4 o 6 semanas. Esto les va a permitir ir ajustando las zonas de entrenamiento y primero conocerlas y ir planificando sus entrenamientos de forma adecuada. Y punto 5, este es el punto en el que probablemente la mayoría de los corredores populares fallan. A todos nos gusta correr, pero son muchos los que no saben o no les gusta tanto entrenar la fuerza y es un aspecto que es esencial. Necesitas fortalecer tu cuerpo con sesiones de fuerza, necesitas grabar en tu cabeza que no solo se trata de salir a correr. Entrenar tu fuerza te ayuda a mejorar tu rendimiento y prevenir la aparición de lesiones. Tengamos en cuenta que lo que decíamos antes, entrenar para un medio maratón significa entrenar con una frecuencia alta de entrenamientos, con un volumen alto de entrenamientos, es decir, un kilometraje semanal alto, con tiradas largas que son largas, entrenamientos que van a haber que son intensos. Entonces necesitamos que el cuerpo esté preparado y adaptado, como les decía antes, para tolerar esas cargas. Como en la planificación de una media maratón va a ser progresiva, esto quiere decir que cuanto vayamos avanzando cada vez va a ser más difícil la preparación y más exigente para tu cuerpo, el entrenamiento de fuerza te tiene que acompañar en toda la preparación. Entonces, al menos una buena rutina por semana, esto es lo mínimo que recomiendo, pero
Si podemos incluir 2, estamos ya hablando del ideal. 2 sesiones de 30 a 40 minutos a la semana, vas a estar muy cubierto para entrenar y rendir al máximo en el medio maratón. Vas a reducir muchísimo el riesgo de lesiones y mejorar tu rendimiento. A la hora de pensar en sesiones de fuerza, obviamente que tienen que estar orientadas a corredores, a las zonas más importantes de tu cuerpo. No tenés que olvidar obviamente todo lo que son las piernas, todos los grupos musculares de tus piernas. Core también es importante, y obviamente en la parte del upper, la parte del tren superior es importante, pero baja muchísimo la importancia. Si tenemos que hablar de sesiones clave, concéntrate en que al menos tengas 2 sesiones en las cuales trabajes a fondo tanto glúteos y piernas y core. Y también acá, si necesitas ayuda, me avisás que trabajo con distintos entrenamientos de fuerza muy específicos para corredores de medio maratón. Y después me parece importante avanzar con distintas preguntas que me dejaron en mis redes. Y voy a ir una por una, la idea es ser bien concreto, y si alguno de los que están acá ven la pregunta, ven la respuesta y quieren hacerme alguna otra pregunta en base a mi respuesta, me dejan un comentario. Voy leyendo. ¿Con cuánto tiempo se considera prudente prepararse para una media maratón? Bueno, depende muchísimo del corredor. Obviamente en líneas generales se habla de preparaciones de 2 a 16 semanas, pero depende muchísimo del corredor y de qué tanto estés corriendo actualmente. Entonces, si nos vamos a limitar al mínimo que decíamos 40 kilómetros semanales, si ya estás corriendo 30 kilómetros semanales, ya estamos hablando de que vas a estar pudiendo alcanzar ese mínimo de 40 bastante rápido. Entonces una planificación de 12 semanas sería suficiente. Si estás empezando de cero, bueno, primero te recomendaría no empezar de cero compitiendo para un medio maratón. Te recomendaría no quemar etapas y empezar de a poco, pero conozco a los corredores y sé que hay muchos que quieren empezar de cero con desafíos importantes. Entonces ahí ya estaríamos hablando de 16 semanas como mínimo. Quiero repetir una palabra que ya les dije antes: adaptación. Es esencial que el cuerpo se adapte y que no sufra tanto de correr. Una media maratón es una distancia espectacular para rendirla al máximo y disfrutarla, pero necesitamos estar adaptados, si no vas a sufrir. Estrategias durante la carrera: lo que yo recomiendo en recorridos planos es sí o sí empezar de menor a mayor, donde los primeros kilómetros sean los más lentos para poder terminar lo más rápido posible. La recomendación básica es 3 o 4 kilómetros, dependiendo del corredor, hasta 5 kilómetros, que sean ligeramente más lento de lo que va a ser tu ritmo promedio de carrera, y 10-15 segundos más lento. Después un fragmento más largo en el cual busques ese ritmo promedio para intentar después en los últimos 2-3 kilómetros rematar con todo lo que tengas. Siguiente, entreno polarizado, yo lo uso y es genial si sabes entenderlo, lento y cuando toca lento y rápido. Bueno, este creo que más que una pregunta es su recomendación de entrenamiento polarizado, está perfecto. Sergio dice: transpiro mucho, ¿cada cuántos kilómetros sugieres tomar agua y gel? La hidratación es muy personal. En esto hay que ser muy precavido a la hora de dar recomendaciones. Recomendación: medir tu tasa de sudoración pesándote al inicio del entrenamiento y al final del entrenamiento, registrando todo lo que tomaste y todo lo que orinaste. A partir de ahí vas anotando qué tanto perdiste de peso, vas a tener tu tasa de sudoración y podés empezar a calcular cuánto necesitas reponer de líquido. Y en cuanto a geles, estamos hablando, va a depender muchísima, en muy buena medida, de cuánto vayas a tardar en el medio maratón. Corredores de 1 hora y media van a estar necesitando muchísimo menos energía exógena, es decir, suplementarse con geles, porque ya con las reservas propias del cuerpo vamos a estar muchísimo más sobrados. Corredores que van a estar tardando más de 1 hora y media van a estar necesitando más. Pero digamos, en corredores populares lo que se suele ver es que están entre la hora y media y las 2 horas y media, dependiendo del nivel. Entonces, la recomendación sería intentar asegurar entre 40 y 60 gramos de carbohidratos por hora en la carrera. Entonces va a depender en buena parte del gel y de tu tolerancia.
Entonces, fíjate la cantidad de carbohidratos que tiene tu gel, intenta apuntar a 40 gramos por hora, es decir, si son 2 horas, son 40 gramos por hora, son 80 gramos en toda la carrera. Te fijas cuántos gramos de carbohidratos tiene tu gel y lo dividís. Obviamente, no probar nada de suplementación en la carrera, sino probarlo en forma previa en los entrenamientos, especialmente las tiradas largas es el momento perfecto, porque van a estar siendo tan largas casi como el medio maratón y vas a poder probar absolutamente todo. Vital que pruebes cantidades, los momentos oportunos, pero acordate este número, 40-60 gramos por hora, es un número más que bien para el medio maratón. ¿Cuándo sale el video de maratón? Bueno, en breve, porque sé que también hay muchos que me lo están pidiendo, así que va a salir un video similar en cuanto a maratón. ¿Cada cuánto tiempo debería tomar un gel con y sin cafeína? Gracias. Bueno, ya hablamos de esta en la pregunta de Sergio, creo que esta pregunta se repite varias veces. 40-60 gramos por hora la recomendación. Con cafeína, tengan en cuenta que la cafeína necesita de un tiempo para que te haga efecto en tu cuerpo. Entonces, yo diría que kilómetro 12, 13, 10, dependiendo obviamente del corredor y del tiempo que vayan a consumir, a tardar, puede ser un buen momento para tomar el gel con cafeína para que te haga efecto en los últimos kilómetros antes de la carrera. En medio maratón, lo que se llama el murito del medio maratón suele darse entre kilómetro 15 y 17, son los kilómetros más duros del medio maratón. Entonces ahí es donde más necesitamos recurrir a cualquier cosa que tengamos disponible para pasar la carrera de la mejor manera posible. Número de semanas de preparación adecuada, bueno, lo dijimos, 12-16 semanas. Distancia máxima en largas, no hay una distancia máxima, me gusta más andar en mínimos. No menos de 15 kilómetros, recomendación, obviamente depende de la fase del plan de entrenamiento. Máximo 24 kilómetros está bien, más de 24, 25 para corredores con pretensiones demasiado altas, pero ya superar los 25 generaría demasiado desgaste, no lo veo tan conveniente, obviamente depende del corredor. ¿Cuánto tiempo de preparación? Ya lo dijimos. Volumen semanal lo tratamos ya también en el video. Los microciclos es bastante variable, depende del corredor, cuánto vaya a durar la planificación y cómo arranquemos. El cómo arranquemos es esencial. Porque tengamos en cuenta, no es lo mismo un corredor que está corriendo 20 kilómetros a la semana que está corriendo 40. Entonces ya a partir de ahí nos da. También otro tema, la experiencia que tenga el corredor. Un corredor que está corriendo hace 3 años de forma constante ya tiene un montón de adaptaciones hechas, entonces y que tiene una buena base, ya no necesitamos trabajar tanto en la base y quizás empezamos a trabajar más en entrenamientos más intensos. Entonces, ciclos depende, es muy variable. Kilómetros a la semana, ya lo dijimos, no menos de 40, les recomiendo. De 40 a 60 es un número más que espectacular para corredores populares, 70 también es un buen número. ¿Qué consumir durante la carrera? También ya lo hablamos. ¿Se debe entrenar en ayuno en este plan? No, yo no recomiendo. Bueno, no. Depende del entrenamiento. Si hablamos de rodajes suaves de menos de 60 minutos, haces un rodaje suave en zona 2, en la semana está perfecto que lo hagas en ayunas, siempre y cuando estés acostumbrado a hacerlo y lo lleves bien. Pero tiradas largas, no recomiendo hacer tiradas largas en ayunas, no recomiendo hacer entrenamientos intensos en ayunas y de ninguna manera recomiendo competir en ayunas. Para todos aquellos que me dicen, es que en las tiradas largas me gusta hacerlas en ayunas porque no llego a desayunar. No necesito que desayunen, que coman sólidos, pero sí que se alimenten antes. Lo que pueden hacer es a través de batidos, a través de bebidas, agua de maicena, tengo videos en mi canal sobre esto, aguas con carbohidratos, una banana, lo que sea, pero no corran en ayunas en la planificación, en una tirada larga. Después de los 15 kilómetros entro en un pozo mental que me cuesta seguir. Bueno, lo que hablaba antes, es muy normal, entre el kilómetro 15 y 17 del medio maratón, es cuando está este murito, es como que ya corrimos una buena cantidad de kilómetros y todavía falta una muy buena cantidad de kilómetros para terminar la carrera. Y sin dudas hay un aspecto mental, pero también hay un aspecto completamente nutricional. Ya las reservas de energía pueden llegar a ser muy bajas. Lo que observo también es que muchísimos corredores que corren el maratón en 2 horas, 2 horas y media, no consumen la cantidad de geles que necesitan, no se aseguran de estas 40-60 gramos de carbohidratos por hora. Entonces es obvio que a partir del kilómetro 15 ya estés bajo de energía y te cueste más. Las piernas van a estar cansadas. Número 1, para evitar este pozo,
el plan de entrenamiento. Es vital que llegues bien entrenado a la carrera, es vital que tengas un protocolo de suplementación para la carrera y es vital que en los entrenamientos, en las tiradas largas, hayas hecho distintas simulaciones de carrera a través de estas tiradas largas que yo les decía antes, con intervalos a ritmos de carrera o más rápido o ligeramente más lentos. Entonces todo eso es un combo que te ayuda a que en el momento de la carrera que más cuesta puedas presionar un poco más. Tener paciencia, saber que esos momentos llegan y no tirar todo por la borda, seguir apretando, apretando, apretando y empezar a pensar en pequeñas distancias. Cuando ese momento llega, bueno, pensá 1 kilómetro más, 1 kilómetro más, 1 kilómetro más, 2 kilómetros más, 2 kilómetros más. Si estás en el kilómetro 17, empezar a pensar que solo faltan 4 para que termine la carrera. Si estás en el kilómetro 18, pensar que solo faltan 3. 3 kilómetros en el entrenamiento corriste 50.000 veces, así que te va a resultar muchísimo más fácil. Mentalizate con que falta poco. Geles y sales durante la carrera, geles ya hablamos. Sales no suelen ser tan necesarios en un medio maratón, depende mucho de las condiciones climáticas y obviamente de esta tasa de sudoración que hablábamos. Puede ser completamente apto, pero la realidad es que es muchísimo menos necesaria la cantidad de sodio que necesitas en un medio maratón que lo que muchos piensan. Hay muchísima evidencia de esto, así que no voy a dar una recomendación. No abusen. Si los consumen en sus entrenamientos y se sienten bien, está perfecto. Hay mucho efecto placebo de por medio, pero no quiero que se obsesionen con las sales. Descargas musculares cada cuánto. Yo lo que recomiendo en mis planes, dentro de mi metodología, es cada 3 o 4 semanas ponemos una semana de descarga en la cual reducimos el volumen semanal. Dejamos que el cuerpo asimile todo lo hecho en los entrenamientos anteriores, en las semanas anteriores, y volvemos con todo en la semana siguiente. 21 casos mis entrenamientos de fin de semana. Perfecto, Anet, te felicito. Medio maratón de montaña no es lo mío, no trabajo. Tengo PR de 1 hora 34, pero siento que no mejoro. No sé si el margen de mejora se vuelve muy pequeño. Bueno, esto también es completamente relativo, depende muchísimo del corredor, el background de cada uno. Sí, es verdad que en corredores que vienen hace muchísimos años corriendo, el margen de mejora se empieza a reducir, pero lo que veo también en mi experiencia hablando con muchísimos de ustedes es que el margen de mejora en realidad no es que se achica, sino que hay cosas que no están haciendo. Muchas de las cosas que hablamos en estos 5 pilares, me gustaría, Sancle Runner, que me diga si estás cumpliendo con estos 5 pilares. Y ya a partir de ahí vamos a ver si tu margen de mejora se achicó o es que todavía no estás entrenando de forma perfecta. Entonces, si trabajas con una buena frecuencia de entrenamientos, con un muy buen volumen de entrenamientos, con consistencia también, esto es entrenar a lo largo del tiempo, tiradas largas de calidad, suplementación de calidad, trabajo de fuerza y demás, te aseguro que vas a seguir mejorando. Tengo casos de éxito publicados en el canal de corredores de maratón de 60 años que lograron mejoras significativas en maratón cuando pensaban que no iban a lograrlas nunca más. Fondos, ¿cuántos kilómetros? Ya hablamos. ¿A qué ritmo? También. Preferentemente buena parte en zona 2, pero después les recomiendo, a medida que va avanzando la planificación, avanzar en intervalos a ritmos de carrera y más rápido y más lentos. Rocío dice, no lo vi, no sé qué es lo que no vio. ¿Cuántas semanas antes es el pico de volumen? Yo diría que 3-4 semanas antes de la carrera sería el máximo. A mí me gusta empezar las descargas, el tapering, las 2 semanas previas al medio maratón. Así que en 3-4 semanas antes sería el máximo pico de kilometraje semanal y de intensidad. Soy running en actividad, ya he corrido 21K, quiero saber cuánto tiempo necesito para preparar el 42K. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo video de maratón, dígame si les interesa. Solo puedo correr 3 días y 2 de fuerza. ¿Cómo acomodar el entrenamiento? Pues está perfecto. Si solo podés hacer 3 días y 2 de fuerza, yo primero te diría hacer un cambio. Intentar que esos 3 días y 2 de fuerza, a ver de qué manera podemos que el día de fuerza coincida con uno de los entrenamientos intensos. A mí lo que me gusta mucho es que los días de entrenamiento más intensos son también los días de fuerza. Entonces, por ejemplo, si los lunes haces intervalos, ese día también poder hacer tu sesión de fuerza, 30-40 minutos de fuerza después de ese entrenamiento de intervalos. Sí, vas a terminar cansado, pero vamos a maximizar las ganancias, vamos a permitir que esos 2 entrenamientos de fuerza que vos estás haciendo de forma separada los puedas usar para hacer rodaje suave de recuperación, sumar kilómetros, más adaptaciones. Entonces, eso es una alternativa. Si no, la otra,
Bueno, la otra va a depender muchísimo de los días y demás. No quiero entrar más en planificaciones. Erika, si querés comentarme con qué días entrenás, te puedo dar algunas recomendaciones concretas. Carbohidratos de carbono antes de la media. 2 días antes te recomiendo que empiece, Andrés. 2 días antes que sea de entre 5 y 10 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal. Esto significa que si pesas 60 kilos, eh, consumas 300 gramos de carbohidratos al día, entre 300 y 600 gramos de carbohidratos al día. Digo 2 días, pero el primer día, o sea, por ejemplo, si la carrera es el domingo, el viernes la carga de hidratos de carbono es menos importante. No la haría completa todo el día, sino empezar a partir de la tarde. Y sí focalizar en el día siguiente, el sábado. Suplementación, bueno, ya hablamos algo del tema de geles y demás. Necesito ir cerrando, me quedan 10 minutos. ¿Qué pasa si entrenas como si fueras a correr un maratón y solo corres medio? No pasa nada, solamente que no tiene mucho sentido entrenar para un maratón. Entrenar para un maratón significa que vas a tener que estar corriendo con una mayor cantidad de kilometraje semanal, las tiradas largas van a ser más largas, entonces te vas a quemar y si el objetivo es correr tu mejor medio maratón, entrena para un medio maratón. Así un plan para medio maratón. Acoplar correr lento, series de velocidad, corrida, ritmo de carrera, tirada larga en una semana. Bueno, esto también. Hay muchísimas posibilidades de hacerlo. Y les prometo para otro video, si quieren, les muestro algunos ejemplos. Estrategias también va a depender en buena parte, ya hablamos un poco. Volumen semanal adecuado, lo hablamos. Cómo poder mantener un ritmo constante. Esto lo más importante es, uno, entrenarlo. Es importante que seas muy estructurado y cumplidor en tu plan de entrenamiento, pero si vos hacemos tiradas largas, como decíamos, con intervalos a determinados ritmos, que te acostumbres a mantenerlos, que te acostumbres a jugar con tus ritmos, que conozcas tus sensaciones, que no dependas exclusivamente de tu reloj, que sepas cómo te vas sintiendo en determinados ritmos, que escuches a tu cuerpo y poco a poco vas a ir aprendiendo a mantener un ritmo constante. Cómo se programa el plan de carrera, también. Todo esto surge a partir del autoconocimiento, bueno, de tu entrenador. Yo personalmente soy el que les planifica las estrategias de carrera a mis corredores. Cada uno de mis corredores saben específicamente cómo van a correr cada una de sus carreras. Muchísimos logran cumplirlos, otros son menos cumplidores. Lo más difícil, según mi experiencia, son los primeros kilómetros y los últimos. ¿Por qué? Porque los primeros kilómetros empiezan demasiado rápido y esto es esencial que no lo hagan. Y los últimos porque cuando empezaron muy rápido los primeros kilómetros, los últimos terminan más lentos. Idealmente deberías empezar, como les dije antes, 10-15 segundos más lento por kilómetro. Los primeros 4, 3 a 5 kilómetros, encontrar tu ritmo de carrera medio y después acelerar en los últimos kilómetros lo que puedas. Volumen semanal, sesiones running, cuántos kilómetros son los máximos que se debe correr antes del medio maratón, también lo hablamos. Estrategia alimenticia también hablamos un poco. Vale la pena usar geles, también lo hablamos. Pensando en sub 30, te diría que también, pero es menos importante, va a ser más importante en un sub hora 30, va a ser más importante el desayuno, la carga de hidratos de carbono y tu entrenamiento previo que lo que consumas. No vas a lograr una significativa mejora consumiendo 50.000 geles. Sí te recomendaría quizás un gel en los últimos 50 minutos de carrera, pero no mucho más. Si es maratonista ya, pero igual va por 21K, es bueno hacer tiradas más largas de 21. Sí, es lo que decía antes, tiradas largas de más de 21 es completamente recomendable para corredores experimentados. Series, qué distancia, cada cuánto. Depende de la fase del plan de entrenamiento. A mí lo que me gustan son que los entrenamientos de series vayan progresando, es decir, ir aumentando el volumen del intervalo, empezar con 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 4 kilómetros y demás, y según como cada corredor vaya haciendo. Me gusta incluir, una vez de que ya salimos de la etapa de base en la cual preparamos y acostumbramos al cuerpo a correr una buena cantidad de kilómetros, me gusta incluir intervalos entrenamientos de intervalos al menos una vez a la semana. Mi semana ideal, digamos, en la fase más específica sería, digamos, vamos a hacer una semana ideal de 4 entrenamientos. 2 entrenamientos en zona 2, un entrenamiento de intervalos,
Por ejemplo, un entrenamiento que me encanta para medio maratón es un 3x4, que esto significa un primer fragmento en zona 2 de 4 kilómetros, por ejemplo, como entrada en calor, más allá de que primero hacemos la entrada en calor concreta, pero sí con unos primeros kilómetros lentos en zona 2, y después un 3x4, que son 3 intervalos de 4 kilómetros con una pausa de por medio de 4 minutos, por ejemplo, a ritmo ligeramente más rápido que el de medio maratón. Eso es un entrenamiento perfecto, y después hacemos una tirada larga también en el fin de semana, también quizás con algunos intervalos. Entonces, de esa manera tenemos 2 entrenamientos de calidad, la tirada larga y el entrenamiento de intervalos, y 2 entrenamientos en zona 2. Para mí esa sería una semana muy buena de 4 entrenamientos a la semana. Obviamente más el entrenamiento de fuerza. ¿Cuántas? Estas están repetidas, qué bueno. No. ¿De cuántos kilómetros debería ser más largo? Acá ya lo hablamos. ¿Cuántos días a la semana trabajar fuerza? Ya lo hablamos. Alimentación correcta, ya lo hablamos, bueno, en realidad hablamos de suplementación, alimentación, obviamente a mí lo que me interesa, lo que recomiendo a todos mis corredores es concentrarnos en nutrición y en alimentos ricos en nutrientes más que en calorías. Cómo trabajar la fuerza, bueno, esto vamos a tener que hacer otro video. Tempo de 15 kilómetros a ritmo de competencia, completamente válido, depende del corredor. Las semanas de descarga lo hablamos también, entrenamiento clave, esta no la entiendo. Perdonen que estoy yendo rápido porque necesito ir cortando. Alimentación del día previo. Ya hablamos de carga de hidratos de carbono. Desayuno. Lo que hayas probado en las tiradas largas. Alta cantidad de carbohidratos. Lo que consumas y te caiga bien al estómago. Que digieras con rapidez. Dígame también si quieren hablar específicamente de esto. Hacemos otro video. Transición del medio maratón a full maratón. También. Esto es para otro video más largo. Para todos aquellos que toda esta información sea demasiado y necesiten ayuda, los quiero invitar a sumarse al Team Peak, mi equipo, en el cual todo esto que hablamos ustedes se olvidan y solamente tienen que salir a correr y hacer el entrenamiento de fuerza y todo lo que yo les diga, pero básicamente es mi equipo, yo trabajo de forma personalizada, asegurándome de que todo esto que hablamos se sincronice de forma perfecta para que puedas correr tu mejor maratón. Están todos completamente invitados. Me pueden escribir al link que les dejo en la descripción y se suman al equipo sin ningún tipo de problema. Pero obviamente esto es para corredores que están buscando y están dispuestos a correr su mejor maratón y quieren entrenar para eso. Entonces yo lo que necesito para aquellos que quieran correr su mejor medio maratón es que puedan justamente superar estos mínimos, que puedan correr más de 3 kilos, más de 3 veces a la semana, que estén en buena forma física, sin lesiones, que puedan entrenar fuerza, que estén dispuestos a cumplir con un plan de entrenamiento, que sean constantes y que básicamente tengan el deseo y las posibilidades de ir tras esta mejor marca en medio maratón. Para terminar, les doy las gracias a todos los que llegaron hasta acá. Dejen su like, comenten, compartan este video. No dejen de suscribirse al canal que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si tienen más dudas, me las dejan y voy a ir contestando. Éxitos, saludos para todos y cortamos.